A la pregunta ¿qué tienen en común películas como Hit, Drive, Hanabi, No habrá paz para los malvados, American Gigolo, The Driver, The Killer, Ghost Dog, French Connection o la insólita y reciente joya Brawling Cell Block 99, la respuesta es sin duda que todas comparten la misma fuente de inspiración, Les Samurai de Jean-Pierre Melville, película de la que vamos a hablar largo y tendido. Pero antes de calzarnos los guantes, pongámonos en situación. Es de sobra conocida la historia del nuevo cine americano, la generación de los 70, la primera hornada de cineastas que habían estudiado cine y también la primera que había crecido con un aparato de televisión presidiendo el hogar. Scorsese, Schrader, Friedkin, Spielberg, Lucas, Coppola, De Palma, Milius, etcétera, etcétera, etcétera. Leyendas que irrumpieron en la industria renovando el lenguaje cinematográfico, dando forma a la narrativa audiovisual de nuestro tiempo y reescribiendo el libro de códigos para comunicarse con el público, volviendo a llenar las semivacías salas de finales de los 60. Aquellas primeras promociones de las facultades de cine salían de la universidad profundamente influenciados por la Nouvelle Vague, la nueva ola de jóvenes críticos de cine franceses metidos a cineastas, ¿qué podía salir mal?, cuyas ideas fuerza consistían en la erradicación de la influencia literaria en favor de lo puramente cinematográfico, la exploración del lenguaje fílmico más allá del canon académico y la reivindicación del director de cine como artista, como autor total que debía controlar todas las disciplinas posibles del proceso en aras de un mayor control de la obra y por tanto de una mayor libertad artística. Los grandes nombres de esta nueva ola francesa, Truffaut, Resnais, Godard, Chabrol y tantos otros, siempre reivindicaron como modelo y precursor una figura clave que se las había adelantado 20 años, un tal Jean-Pierre Melville. Con una salvedad fundamental, mientras que esta camada de críticos reivindicaba en los 60 el cine y su autoría desde una motivación intelectual y estética, Melville abarcaba en los 50 la escritura, dirección, fotografía, producción y montaje de sus obras por pura necesidad. Al atreverse a criticar pública y notoriamente al Partido Comunista, el Sindicato de Técnicos de Cine le dejó fuera de la industria y Melville se vio obligado a convertirse en su propio estudio de cine para poder hacer películas, conservar algún control sobre su producto y ya de paso comer. De esta manera, el primer enfant terrible del cine francés se convertía en autor total muy a su pesar, cambiando sin pretenderlo el curso de la historia del cine para siempre. Siempre polémico y buen vendedor de sus productos, tras dos éxitos menores, Melville deslumbró en 1956 con su tercer largo, Bob el Jugador, y desde entonces tuvo a público y crítica pendientes de cada nuevo estreno. Murió prematuramente a los 55 años, dejando apenas una docena de películas, verdadero tesoro fílmico que envejece con perseverante dignidad y que resulta especialmente gratificante tanto para el cinéfilo disfrutón como para el buscador de inspiración y para el arqueólogo de influencias posteriores. Ver a Melville es asistir a la fatalidad del antihéroe solitario, refugiado ocasional en la camaradería masculina y que se autoimpone un férreo código de conducta hasta el último aliento, por alto que sea el precio. Por citar a sus más obvios alumnos, Scorsese, Schrader, Friedkin, Tarantino, Urbizu, Jarmusch, Walter Hill, John Woo, Takeshi Kitano, Michael Mann o la última revelación a día de hoy, Steven Craig Thaler, profesan un obvio y reiterado amor por este maestro de maestros que reinventó el cine negro hasta el punto de impregnar con su influencia todo acercamiento posterior al género que más cultivó en la madurez de su carrera. En todo caso, nunca está de más recordar que si rastreamos las huellas del cine actual, al final siempre llegamos a unos pocos nombres, siendo el de Melville el menos recordado, el más injustamente olvidado. Y eso, como a sus personajes, le confiere aún más encanto. De todas sus películas, una en particular ha reposado con especial fortuna, siendo imitada hasta la saciedad, tal vez por ser la más depurada de las obras de su autor. Hoy en Crónicas de Cine vamos a hablar del Silencio de un hombre, Les Samurai de Jean-Pierre Melville. Les Samurai es uno de esos thrillers que usan un hilo argumental sencillo y sólido para concentrar la atención del público en descifrar a su protagonista, Jeff Costello, un personaje parco en palabras, por decirlo finamente.
Inolvidable Alain Delon, la historia de cómo accedió a hacer la película merece ser contada. Tras años rechazando los papeles que le proponía Melville, finalmente se concertó una entrevista en casa del actor y cuando Melville sacó el guión y le mostró el título, Delon, gratamente sorprendido, le llevó a su habitación para mostrarle que estaba decorada con espadas y piezas de armaduras japonesas. Ya metidos en la lectura del guión, tras varios minutos, Delon se dio cuenta de que aún no había habido diálogos y eso terminó de convencerle para hacer la película. Eran años de hegemonía soviética en los círculos intelectuales de todo Occidente, muy especialmente en París, y calentándose ya el caldo que rompería a hervir apenas un año más tarde, en mayo del 68, a base de discursos, debates, asambleas, protestas, tertulias, quejas, manifas, declaraciones, pintadas, simposios, mesas redondas, palabras, palabras y más palabras. El silencio era toda una contestación. Una posición frente a millones de poses. En tiempos de efervescencia, en que todo el mundo cree tener algo que decir, cerrar el pico es toda una declaración de principios. Hablando de lo cual, empecemos por el principio. La película arranca con una cita del Bushido, el libro del samurái. No hay soledad más profunda que la del samurái, salvo la de un tigre en la jungla, tal vez. Mientras descubrimos a nuestro samurái moderno, el asesino a sueldo Jeff Costello, aunque aún no sabemos nada de él. Costello es uno de esos personajes que se van revelando muy poco a poco, capa por capa, a medida que avanza la trama. Hasta el minuto 10 no dice una frase, hasta el 15 no se revela como un asesino, hasta el 45 no averiguamos que trabaja por encargo, y solo al final habremos obtenido una perspectiva parcial pero suficiente, tal vez, del enigmático personaje y su paso por la existencia. De momento le encontramos completamente solo en su fortaleza, una habitación carente de cualquier detalle que revele la personalidad del protagonista más allá de su solitaria y severa sobriedad. Una cama, un par de ventanas, una nube de tabaco y una jaula. Fotógrafo fetiche de la Nouvelle Vague y que de nuevo se les adelantó 10 años de la mano de Melville, Henri Decaë, que durante la Segunda Guerra Mundial alternaba actividades como reportero gráfico y como documentalista, se pasaría al largometraje en 1947 con El silencio del mar, ópera prima del director, incorporando a su lenguaje cinematográfico técnicas de documental que agilizaban los rodajes a la vez que imprimían un sello visual único a sus películas. Se metía a la crítica en el bolsillo, por ejemplo, con su soltura y destreza a la hora de dejarse el trípode en el maletero. Una técnica, la de la cámara al hombro, cuya influencia posterior hizo mucho daño a las retinas del maltratado espectador setentero, pero que él dominaba y dosificaba con sabiduría. Aunque sin duda la gran aportación de su arsenal narrativo al lenguaje fílmico posterior fue otra consecuencia del lenguaje documental que trajo adherida a su cine. Y es ese naturalismo, para nada confundir con feísmo, que busca la belleza y la expresión en el mundo real y que obliga a justificar las fuentes de luz, una disciplina que resulta básica hoy, que por supuesto tampoco había inventado Decaë, pero que la escuela de los años dorados de Hollywood y sus decenas de focos para la escena más casual había relegado al desuso y al inframundo de la serie B. La luz del mundo real, ya sea natural o artificial, es casi siempre bien sencilla y la maestría de Decaë, que por cierto trabajaba a ojímetro, o sea, sin fotómetro, era saber cazarla con su cámara y ponerla en el ojo del espectador. Dire de fotooficioso de Melville, con quien rodó El silencio del mar, Les enfants terribles, Bob el jugador, León Morín sacerdote, El guardaespaldas, El círculo rojo y la propia Les Samurai, alternó esa actividad con la de primer operador fetiche de la Nouvelle Vague, cuyos directores se lo rifaban desde las obras germinales El bello Sergio de Claude Chabrol y sobre todo la mítica Los 400 golpes de Truffaut, verdadero buque insignia del movimiento. Y bueno, por mencionar algunos trabajos que hicieron fortuna entre el gran público, podemos destacar La noche de los generales, Los niños del Brasil o A pleno sol, primera adaptación de la novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley. Henri Decaë no es el nombre más recordado por los aficionados, pero su descomunal legado, casi 40 años de cine, más otros 10 como fotógrafo y documentalista, y su inconmensurable influencia posterior trascienden cualquier medalla que le queramos poner hoy aquí. Lo primero que llama la atención en Les Samurai es su paleta bicolor.
Dominantes azules y a ratos ocres conforman el universo mugriento y pulp que rodea a los personajes, ejército de almas solitarias entre las cuales la que destaca, subrayando la soledad radical del personaje, es la de Costello, a quien Decae sumerge en espacios abiertos bañados de luz plana e incolora, un auténtico blanco y negro filmado en color dando forma a un universo enrarecido e inhóspito, un París irreconocible, angustiosa cárcel sin barrotes, a cielo abierto, diríase habitado por fantasmas que conviven en la megalópolis sin llegar a encontrarse jamás, como habitantes de planos existenciales aislados que rara vez se cruzan y cuando lo hacen se dispara el conflicto. En un espectacular recital fotográfico, Decae disfruta buscando primeros términos, encuadres dentro del encuadre, contraluces, penumbras, sombras y cielos sobre los que recortar una icónica figura sombrero-gabardina que lo aguanta todo. Uno puede ver Le Samurai sin sonido, disfrutando solamente y mucho del repertorio infinito de recursos fotográficos con los que Melville y Decae cuentan la historia, a la vez que dibujan el angustioso, silencioso, frío, solitario y hostil mundo de Costello plano por plano. Ya sea la luz natural blanca y difusa, ya sean los interiores ocres con tendencia a las luces duras y bien justificadas, incluso con fuente de luz vista en pantalla, alternadas con momentos puntuales de gran clasicismo, el ejercicio fotográfico de Henri Decae en La Samurai es todo un manual, y mirándola despacio y con cuidado entendemos por qué esta obra perdida del cine francés de los años 60 se empeña con obstinada insistencia en persistir en la memoria del espectador, en salir a la superficie una y otra vez. Indisimuladamente inmerso en la pureza narrativa del western, llama la atención en Le Samurai un guión no ya parco en diálogos, sino también en acontecimientos. Unos pocos giros son suficientes para impulsar una historia directa, carente de distracciones, artificios o subterfugios, que lo confía todo a dos tramas, a unos pocos personajes y a la cinematografía. A cambio, obtenemos una mecánica minimalista, casi de aventura gráfica de LucasArts, una sucesión de pequeñas acciones triviales, A lleva a B, que lleva a C, que lleva a D, que se siguen con insólito interés, en parte por lo bien contadas, en parte porque son todo lo que tenemos para descifrar a un personaje que nos escamotea toda complicidad, pero aún así resulta magnético. Costello, como hace con el mundo, nunca comparte con nosotros sus intenciones, y asistimos impotentes a sus evoluciones tratando de averiguar qué hará a continuación, cuáles son sus intenciones o siquiera qué le pasa por la cabeza. Tomemos como ejemplo los primeros compases de la historia. Delon se levanta de la siesta, manipula un fajo de billetes, apaga el cigarrillo, se levanta de la cama, se acerca a la jaula, observa al pájaro, hace sonar el fajo entre los barrotes, lo esconde en la chimenea, se pone gabardina y sombrero, hace un gesto con el ala del sombrero, sale de la habitación, cierra la puerta con llave, baja las escaleras. En la calle ve un coche aparcado, controla la posición del gendarme, el dueño del coche se marcha, Delon se mete en el coche, del bolsillo interior de la gabardina saca un alambre con decenas de llaves de coche, lo deposita en el asiento del copiloto, lo abre con una mano y una a una empieza a probar llaves. Prueba la primera, no funciona, la deposita en el asiento del copiloto. Prueba la segunda, no funciona. Ya es de noche, el coche aparca, Costello sale de él y camina hasta entrar en un portal, se acerca al bajo izquierda y toca discretamente. Dentro, una mujer joven despierta en su cama y se acerca a la puerta, pregunta «¿Jeff?» y una voz responde «sí». Ella abre la puerta y entra Jeff. Es el minuto 10 y el protagonista acaba de hablar por primera vez. Apenas ha pasado nada, pero seguimos la acción con creciente interés. Es ahí donde radica la magia del Samurai. El superpoder de resultar interesante a través de hechos triviales cuando aislados entre sí y cuyo sentido tratamos de anticipar a ciegas ante el silencio hierático de un protagonista entregado a dos tareas, hacer su trabajo y resultar indescifrable. El guión consta de una gran trama central dividida en dos. Jeff Costello, asesino a sueldo, cumple un encargo mortal para un cliente anónimo. Una vez cometido el crimen, el cliente intenta liquidarle también a él y de ahí se abre un doble juego del gato y el ratón. El de Costello intentando dar caza al cliente anónimo y el del comisario intentando dar caza a Costello,
en una estructura de 3/3, modélica sobre el papel y que suple el abandono al que nos somete Costello, insertando 3 extensos capítulos: la rueda de reconocimiento, la colocación de escuchas y la persecución en el metro, que son además los 3 pilares de la trama del juego del gato y el ratón que se traen Costello y el comisario. De la tensión entre ambos personajes se generará el suspense propiamente dicho, dado que las maniobras del comisario para atrapar a Costello nos proporcionan informaciones que el protagonista no maneja. Solo entonces el público, temiendo la caída del protagonista, experimentará la anticipación de ir un paso por delante de Costello. El resto del tiempo es el asesino quien va siempre un paso por delante de nosotros en sus pesquisas y maniobras para dar con su objetivo. En un curioso reparto de roles, es el comisario, el antagonista, quien nos brinda el disfrute emocional más clásico del thriller, mientras que de Jeff, el protagonista, sacamos la angustia de temer por su vida sin saber si va o viene, un punto de vista que compartimos muy especialmente con Jeanne Lagrange, lo más parecido a una novia que tiene Jeff. Inolvidable y bellísima Nathalie Delon, que iniciaba en esta cinta una corta carrera como actriz, tal vez como cláusula adicional del contrato de su marido, entendió a Jeanne Lagrange como una fuerza más maternal que sexual hacia Jeff. Prostituta más o menos encubierta, desconocemos qué pasado comparten y sí, sería fácil imaginar a bote pronto qué les unió en el pasado o cómo se conocieron, si no fuera porque a medida que transcurre el metraje aprendemos que el críptico Jeff no manifiesta el más mínimo impulso sexual. De hecho, ni siquiera queda exactamente claro qué relación tienen ambos en el presente, mientras ella no pierde ocasión de expresarle su afecto y se siente feliz de poder ayudarle, aún arriesgando su libertad. Jeff saca de ella una coartada para su mortífero encargo sin dignarse a mirarla a los ojos, probablemente avergonzado de tener que recurrir a ella en una relación asimétrica e instrumental, aunque no del todo. En los compases finales, Jeff volverá a visitar a Jeanne sin tener necesidad, todo un cumplido viniendo de él, solo para verla por última vez. Y a su manera felina y distante, el trágico antihéroe no podrá evitar exteriorizar cierto sentimiento, sea cual sea, hacia ella. Que no ante ella, por cierto, pues Jeff aprovecha para relajar el rictus exactamente el momento en que pierde contacto visual con Jeanne. Melville nos hace una concesión dejándonos ver por un segundo el lado íntimo de Jeff. Momentos después, el muchacho desvalido se recompone y vuelve a ser el frío samurái que reanuda su camino hacia la muerte. De Jeanne resulta muy reveladora su subtrama con el comisario. Al ser Jeanne la coartada de Jeff, el comisario la interrogará 2 veces. La primera, en comisaría, ella va disfrazada de inocente y se comporta como tal. En la segunda ocasión es el comisario quien se desplaza hasta la casa de Jeanne, encontrándola en su uniforme y despacho de trabajo. Caídas las máscaras y sin nada que ocultar, se reproducen los roles Jeff-Jeanne pero invertidos. Es el comisario quien alberga sentimientos paternales hacia Jeanne y se muestra cálido y comprensivo con ella, siendo ella quien se muestra distante y robótica con él, rehuyendo incluso el contacto visual. El comisario convertido en Jeanne y Jeanne convertida en Jeff. Atisbamos así que Jeanne y Jeff son más semejantes de lo que parecía en un principio, aunque la presentación de Jeanne ya nos daba alguna pista. Igual que a Jeff, a ella también la conocemos sola en su casa, tumbada en la cama y ataviada aún en la intimidad con su uniforme de trabajo. Para terminar con Jeanne, y reiterándonos en la idea antes esbozada, uno diría que en cierto modo Le Samurái está contada desde el punto de vista de ella, y podemos comprenderla perfectamente simplemente mirando a Jeff, que nos cautiva enamorando a la cámara en cada plano, que nos cae bien aunque no le conocemos acto bueno, por quien tememos el fatal desenlace que flota sobre él como una nube negra, y a quien deseamos avisar de que obviamente todo va a acabar mal, aunque sepamos que no nos haría ningún caso y pasaría de nosotros ostensiblemente. Querríamos salvarle, pero asistimos impotentes a su propia autodestrucción. Y eso es exactamente lo que le pasa a Jeanne. Decididamente compartimos punto de vista con ella. Vemos Le Samurái a través de su mirada y si, como decía Platón, la belleza está en los ojos del que mira, Melville no lo pudo expresar mejor. Este análisis continúa en el volumen 2.
Dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para criticar, charlar, proponer temas y películas o simplemente para saludar. Y sobre todo, si de verdad me quieres, comparte este contenido en redes para llegar a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.